Hola, susurradores del astral. El tema que os traigo para hoy de Biblioteca de Pléyades es: no te rindas en la oscuridad actual. Sigue adelante hacia el nuevo y brillante día. Por David Sorensen, 24 de febrero del 2024. Sitio web Stop World Control. Bienvenidos a Susurros desde el Astral. Comenzamos. Nunca antes había habido tal manifestación de oscuridad en la Tierra. Y por un corto tiempo todavía se oscurecerá aún más. La oscuridad intentará apagar tu luz a través de la desesperación. No cedas ante ello. Hay un propósito por la oscuridad que se está permitiendo. Hace que la gente clame por la luz. Comienzan a buscar la verdad nuevamente. Empiezan a darse cuenta. Están perdidos en la luz. Por eso es necesario que la oscuridad inunde el mundo por un tiempo. De lo contrario, la humanidad nunca llegaría a cambiar, ya que nadie se daría cuenta del valor de la luz. Entonces, todos pensarían que pueden vivir sin verdad, sin consecuencias. Se acerca una reversión final. Este periodo de oscuridad resultará en un cambio final en la Tierra. Una reversión que lo cambiará todo. Las fuerzas del mal creen que van a ganar. No se dan cuenta que ya han perdido. Mantén tu corazón y tu alma enfocados en la verdad. No te distraigas. Tengan mucha esperanza y expectativa. Incluso si aún no lo ves. Incluso si todo parece ser solo maldad. No os dejéis oprimir por esto, porque la humanidad está despertando a través de la presión. Todavía llevará algún tiempo. Nada va tan rápido como nos gustaría. Seguirá siendo feroz. El mal seguirá intentando ganar la batalla y un enemigo desesperado es el más peligroso. Pero agárrate al coraje. Mantenga sus ojos en el futuro. La luz ya ha ganado. La serpiente ya ha sido derrotada. Lo verás eventualmente. Este es un momento de gran presión y la presión será aún más intensa. Pero saldrás de esto como una persona mucho mejor, ya verás. La superficialidad que alguna vez te preocupaba ha desaparecido. Ahora te das cuenta del valor de las cosas en tu vida. Invertirás más en eso, lo cual es realmente importante. Esto traerá mucha más felicidad. Todo debe quedar expuesto. He aquí el futuro. Date cuenta de que la humanidad está a las puertas del mayor trastorno de todos los tiempos. No saldrá como crees. Será más difícil de lo que te gustaría, pero es solo temporal. El sol saldrá y amanecerá un nuevo día. Manténlo en mente. Anímense.
unos a otros con eso. Debemos desenmascarar todo lo que es malo. Saca todo a la luz, quita el velo de la gente. Abre sus ojos con cada recurso que tenemos. Grítalo a los cuatro vientos. Niégate a ser silenciado, silenciada. Todo debe quedar expuesto, todo debe salir a la luz, todo debe salir, nada debe permanecer oculto. Pero ten cuidado de que no te destruya. Revelar el mal puede tener un efecto negativo en nosotros, así que hágalo sabiendo que es como un cirujano que salva a un paciente moribundo. Abres el cuerpo y los terribles tumores cancerosos se hacen visibles. Esa es una visión horrible. También lo es exponer el mal. Es horrible. Pero sepan que de esta manera se están uniendo a todos los cirujanos de toda la tierra, quienes están revelando la verdad para eliminar los tumores cancerosos de la humanidad. Así que no te desanimes, disfruta de todo lo que es hermoso, disfruta de tus seres queridos, disfruta de la naturaleza, disfruta de la vida que te han dado, disfruta de todo lo que te haga feliz. Disfruta cada día al máximo. Andar en bicicleta, caminar, salir de casa sin molestarse por lo que todavía está mal en este momento. Como las nubes antinaturales en el cielo. Disfruta de la naturaleza de todos modos. Ignora el mal. Así es como podemos aguantar. Podemos desenmascarar el mal, pero no dejar que nos deprima. Así que mantén la cabeza en alto, porque el futuro es muy brillante, no tienes ni idea. Es difícil para la gente encontrar esperanza para el futuro en este momento. Todo es tan irreal. Es casi imposible ver un mundo sin esta fuerte presión de la oscuridad. No te lo puedes imaginar. Sin embargo, llegará. Debemos disciplinarnos para soñar con un mundo mejor. Debemos entrenarnos para ser positivos y esperanzados. Es una disciplina. Algo que tenemos que aprender nosotros mismos, pero vale la pena el esfuerzo. El futuro es hermoso, aférrate a eso. A continuación voy a leer el artículo de L.P. Koch, El colapso será mental, y así también será nuestra salida. He pensado que podría enlazarlo con la primera parte de este programa. L.P. Koch es un alemán que escribe ensayos filosóficos en un mundo que se ha vuelto loco. Cuando miramos la historia para comprender sus lecciones y discernir de dónde venimos, hay, en términos generales, dos escuelas de pensamiento que compiten entre sí. Una ve la historia como el producto de la mente, es decir, lo que la gente pensaba y se proponía. Es lo que se llama idealismo y está decididamente pasado de moda. La otra ve la historia como el resultado de presiones materiales, como la evolución económica o las condiciones naturales y otras condiciones externas. Se llama materialismo y es en lo que todos estamos condicionados a creer hoy en día. Afirmar que las condiciones materiales no desempeñan ningún papel en los asuntos humanos
y por tanto en la historia sería absurdo, obviamente. Pero desde que la sociología, Marx y las llamadas ciencias sociales entraron en escena en el siglo XIX, hemos olvidado que al fin y al cabo los seres humanos hacen cosas porque, bueno, primero piensan en hacerlas, encuentran razones para hacerlo basándose en sus visiones del mundo, prioridades y formas de pensar. Se podría argumentar que a veces la gente no tiene elección. Antes de morir de hambre, por ejemplo, o ante la amenaza de muerte por inundación, emigrarán inevitablemente. Pero estos son casos límites y afirmar que esto significa que la historia sigue su curso con el piloto automático y que el comportamiento humano es simplemente causado por circunstancias externas sería cometer lo que he llamado la falacia del caso límite. Tomar un caso extremo en el que la complejidad se colapsa en una sola dimensión, abstraer alguna ley de él y luego aplicar la ley de vuelta al 99% de los otros casos que no son casos límite. Esto es un sinsentido del hemisferio izquierdo del cerebro con esteroides. Además, podría decirse que los humanos siempre tienen una elección. Se ha visto a personas que incluso anulan su sentido de la supervivencia y aceptan una muerte segura en nombre de un ideal superior. Si alguien cree firmemente que el canibalismo es peor que la muerte, preferirá morir antes que comerse a sus semejantes. Y si cree que abandonar su tierra sería un pecado contra su alma, puede arriesgarse a sufrir inundaciones y hambrunas antes de emigrar. Sin embargo, la mayoría de los casos no son tan extremos. Es fácil afirmar, por ejemplo, que la industrialización atrajo a los campesinos a las ciudades debido a los mejores salarios. Pero lo cierto es que no todos lo hicieron. Y para entender por qué los que lo hicieron decidieron hacerlo, necesitamos conocer su pensamiento, sus razones. ¿Qué valoraban? ¿Por qué tenían esos valores y cómo los desarrollaron? ¿Por qué ya no veían futuro viviendo en la tierra? ¿Qué buscaban? ¿Qué había sido de su cultura hasta entonces? ¿Quiénes eran los impulsadores del espíritu de la época y cuáles eran sus motivaciones? Para empezar, ¿quién decidió que la industrialización era una buena idea? No se la puede separar del alejamiento radical de las ideas religiosas tradicionales en favor del culto a la ciencia y a la tecnología en los siglos XVIII y XIX, por citar solo un aspecto. Y esto tampoco puede separarse de los acontecimientos anteriores en la historia de las ideas, como el énfasis de la Ilustración en la razón y el conocimiento. E incluso eso no es sencillo. La razón y el conocimiento podrían haber dado paso a un florecimiento de cosmologías y estudios no materialistas que fueran más allá del dogma religioso y empirista, que de hecho fue una gran fuerza motriz durante la época de la Ilustración, como ya hemos comentado antes. Pero por desgracia,
fue de otra manera. Que la industrialización ocurriera y ocurriera de la manera en que lo hizo depende de toda una serie de desarrollos en la perspectiva de la gente. Lo que R.G. Collingwood llamó presuposiciones absolutas. También hay que tener en cuenta que un antecesor de la máquina de vapor, el eolípilo, ya existía mucho antes de la industrialización de la antigua Grecia. Pero nadie había pensado en desarrollarlo más, al parecer, para propulsar fábricas o vehículos. Uno se pregunta por qué, ya que de nuestra perspectiva esta idea parece de lo más sencilla. Quizá este sea el problema, desde nuestra perspectiva. En el pasado, la gente tenía una perspectiva muy diferente. Y así, aunque nadie parece saber mucho de esto, parece que los antiguos griegos solo veían el dispositivo del vapor como una maravilla del templo o un truco de fiesta. Del mismo modo, quizá algún día la gente mire atrás a nuestra época y se pregunte por qué no desarrollamos la telepatía hasta convertirla en la potencia de comunicación que alteraría la sociedad y que las generaciones futuras podrían dar por sentada. ¿Y por qué, en lugar de eso, elegimos verla como un mero truco de fiesta? Nuestro sagrado progresismo es una lente demasiado estrecha para captar lo que está ocurriendo aquí. La historia no es una progresión natural de los pueblos primitivos hacia nuestra gloriosa era de la tecnología. Es la historia de personas con ideas diferentes que llevan a vidas y resultados totalmente distintos. E incluso la industrialización podría haber sido muy distinta si la gente, incluidas las élites de la época, hubiera tenido otras ideas, otras versiones. Está muy bien buscar ciertos patrones en el pasado, pero la historia no funciona con un piloto automático, ya sea una dialéctica marxiana, ciclos spenglerianos o presiones evolutivas, que se desarrollan como si nuestras ideas, creencias y pensamientos cotidianos no tuvieran nada que ver con nada. Es mucho más complejo que el hecho de que la gente se deje llevar simplemente por alguna ley económica o social que diga, si ocurre X, entonces ocurre Y. E incluso en los casos en que aparentemente se aplica tal ley, las cuestiones realmente interesantes quedan oscurecidas por la proclamada causalidad entre dos puntos finales. Lo que realmente queremos saber son los detalles entre estos puntos y en torno a ellos. De ahí que Collingwood se diera cuenta de que todo hecho histórico está conectado con la totalidad de la experiencia humana, con todo el cosmos. Como ya he dicho antes, si se toma cualquier hecho y se profundiza lo suficiente, se llega a una profundidad infinita de la que no se puede escapar. En ese sentido, ciencia social es un oxímoron. Por ciencia solemos entender algo vagamente modelado a partir de la física. La sociedad que se ha vuelto loca, en la que la gente ya no puede pensar con claridad, será vulnerable a todo tipo de conmociones. En una sociedad romana, en la que todo el mundo busca el beneficio mezquino para sí mismo, en que las virtudes clásicas se han convertido en un espectáculo de medio pelo en el que nadie cree,
en la que todo tipo de perversiones se han convertido en el modo de vida dominante, en la que todo el mundo sabe que las legiones antaño orgullosas no son más que un grupo de mercenarios que protegen a oligarcas corruptos. ¿Qué piensa que ocurrirá cuando aparezca un grupo de bárbaros? ¿O simplemente una interrupción de las complejas redes logísticas? ¿O incluso solo unas malas cosechas? Una vez más, necesitamos entender cómo pensaba la gente, cuáles eran sus motivaciones, sus sueños y aspiraciones, sus valores más elevados individualmente y como sociedad. Solo entonces comprendemos cómo y por qué se comportaron como lo hicieron y cómo eso produjo la historia. Sí, los tiempos difíciles engendran hombres fuertes, que engendran tiempos prósperos, lo que hace a los hombres débiles, lo que conduce a tiempos difíciles. Pero incluso si tomamos esto como expresión de una verdad profunda, es vaga y maleable. El diablo está en los detalles, o mejor dicho, en la mente y el alma de las personas. Es ahí donde tenemos que mirar y donde surgen las soluciones. Sí, al fin y al cabo, la historia se desprende de la mente. Entonces, también lo harán las soluciones a nuestros problemas. A quienes afirman que los ciclos históricos se han identificado son inevitables, solo puedo repetirme. Siempre podemos elegir de otro modo. Tenemos que cambiar nuestras mentes. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que no veo cómo un número suficiente de personas será capaz de llevar a cabo este tipo de transformación, lo que significa que los azotes de Dios podría estar todavía a la vuelta de la esquina. Pero, ¿y qué? El caso es que si uno cambia su actitud, toda su experiencia cambia. Por ejemplo, desde una perspectiva más espiritual, si se aprende a ver lo invisible y si desarrolla la confianza en la realidad superior, se sabrá que lo superior tenderá una mano si uno pone de su parte. No se estará aterrorizado por el futuro ni se tomarán malas decisiones como consecuencia, sino que se sabrá en el fondo del corazón que se acabará exactamente donde se supone que se debe acabar, que habrá una guía sutil y al final todo irá bien. Parece que hemos perdido completamente esta idea. Es asombroso hasta qué punto nos han condicionado a creer en el materialismo, el nihilismo y el universo frío y despiadado durante tanto tiempo. Uno solo puede darse cuenta lentamente de ello, abriéndose camino a través de todas las contradicciones y absurdos que esta mentalidad materialista conlleva. Y también estudiando cómo la gente en el pasado lejano ha visto el mundo, cuán completamente diferente era. Y no se trata de adoptar una mentalidad religiosa a medias, como una especie de cobijo. Esto no funciona, porque incluso si uno desarrolla confianza en lo superior, esto no significa que pueda ser perezoso y no preocuparse por el mundo real. Al contrario, requiere un trabajo duro, incluso más duro que cualquier otra cosa. Pero es un trabajo diferente, que surge como consecuencia de una visión del mundo totalmente distinta. También puede ser reconfortante. Simplemente saber con el corazón que no es necesario descifrarlo y entenderlo todo, porque nadie puede hacerlo.
Si se sigue por el camino aprendiendo y creciendo en el proceso, el cosmos tirará de uno en la dirección correcta. Esto significa que es posible estar bien incluso si las cosas se tuercen. También significa que los individuos pueden tener más impacto del que creen. Nuestros esfuerzos son escalables a nivel espiritual. Podemos aprovechar el logos cósmico. Quizá no todo el mundo tenga o pueda formar parte de esta transformación. Pero algunos individuos han cambiado el curso de la historia, al igual que pequeños grupos que han sembrado una nueva forma de pensar, una nueva mentalidad. De una nueva forma de pensar surgirá un nuevo mundo, uno en armonía con el orden cósmico, completo en oposición al fragmentado en su pensamiento, orientado hacia lo alto en lugar de hacia lo bajo, encarnando el orden universal en lugar del caos, en comunión con el propósito cósmico, el telos final de unidad y verdad para aquellos que libremente lo eligen. Hay un buen contrapunto a todo esto. Sabemos que la gente tiende a racionalizar su comportamiento. Es decir, pueden inventarse historias elaboradas sobre por qué hacen las cosas, cuando en realidad simplemente están siguiendo sus instintos biológicos inferiores. Pero, en primer lugar, aunque esto es cierto, no lo es para todas las personas, todos los pensamientos, ni para todas las acciones. Esto por sí solo refuta el argumento, porque incluso si solo una persona de cada 100 es capaz de pensar de verdad, al menos a veces, en lugar de construir narrativas en torno a impulsos, a la historia ya no puede considerarse un mero producto de presiones materiales o biológicas. En segundo lugar, incluso cuando las personas sí racionalizan sus impulsos, este sigue siendo un pensamiento. Y siguen actuándose, basándose en ese pensamiento. Por lo tanto, el debate gira realmente en torno al grado de libre albedrío que tenemos en relación con lo que pensamos. Bueno, si has llegado hasta aquí, gracias. Solo hacer un apunte personal de esta que os habla sobre lo que he estado hablando hasta ahora. He llegado a la conclusión de que cuanto más quiero tener el control de una situación o una experiencia, más fácil se evaporan. Es decir, fluye, ríndete, y cuando lo hagas, te darás cuenta de que algo ha cambiado en ti. Parece que te estén ayudando. Tus pensamientos toman otra forma, con lo cual el resultado de tus acciones son otras. Yo a esto le llamo ajustadores de pensamiento. Esto no es mío, no. Esto lo supe por Andrea Bernabé. Hablaré en un programa sobre los ajustadores de pensamiento, a ver si te encaja con todo lo narrado hasta ahora y mi aporte personal. Gracias y nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.